Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. ¿Cómo viste tú en tu última visita el rol especialmente de mujeres consagradas, es decir, de monjas, de religiosas, de hermanas trabajando en la iglesia en Cuba? Yo vi pues una labor muy sacrificada. Hay que decir que yo a las religiosas que he conocido, que además, bueno, tengo algunas, algunas vinieron de fuera como misioneras y llevan 70 años trabajando en Cuba, y Cuba también es un país con una longevidad muy larga y muy grande. Pero estas mujeres, sobre todo las religiosas que yo he visto, yo digo que es una iglesia en salida. Es decir, en Cuba en estos momentos la iglesia no se concentra en grandes ciudades y capitales. La iglesia está también como, ¿cómo se dice?, como los vasos capilares, ¿no? Está permeando muchas situaciones rurales, con mucho sacrificio, pero por eso para mí me impresiona, porque no se trata de número, se trata de ir a ver dónde estaba la fe y dónde ha sido conservada esa fe de gente que a lo mejor hace años que le dieron los sacramentos y que quiere conocer más de Cristo, y la Iglesia no piensa eficacia, cálculo de tiempo, no. Pues hay una personas que voy a alcanzar haciendo este esfuerzo, sino es el valor del alma. El valor de esa gente que tiene una fe que hay que mantener viva, ¿no? Y entonces tiene muchísimas capillitas, son casas de oración, muchas veces casas de misión, que los laicos mismos, hablando otra vez de los laicos mismos ponen a su disposición. Yo he entrado en varias de ellas, donde en realidad pues se reúnen en el cuarto de estar, o incluso hay una persona que la parte delante de su casa ha puesto banquitos y una mesita para que se celebre la misa. Pero esa gente que se ocupa, no hay un cura, el cura va cuando puede, ¿no? Intentan ir muy a menudo, pero a veces van pues como puede, ¿no? Y entonces cuando no van los sacerdotes, a veces van las religiosas, pero también a veces se reparten, porque no hay muchos, los sacerdotes van a una zona, las religiosas van a otra, ¿no? Para dar catequesis. Interesante, los niños, por ejemplo, lo que te decía antes, en Cuba muchísima gente bautiza a sus niños, ¿no? Y entonces, pues obviamente reciben también catequesis, ¿no? Pero también hay muchas conversiones, dijéramos, o yo no sé si conversiones, pero llegadas o sea, de gente adulta que quiere saber más, ¿no? Que quiere conocer la fe. Y entonces ahí están las religiosas en primera, cuidando de enfermos. Hay que también saber y decir que en estos momentos Cuba está sufriendo, volvemos otra vez al tema de la migración, en el sentido de que mucha gente ha salido de la isla, se ha quedado muchísima gente mayor, muchísima gente enferma. Pues la Iglesia en estos momentos está realizando un trabajo, yo diría, de servicio a esta gente, acompañando mucha gente en su último momento de su vida, que a mí me pareció también por lo que te decía, no estamos pensando esta gente que es mayor, ya para qué, ¿no? No. Mi papel como Iglesia es acompañar a la persona en su camino a Dios, y esta persona está muy cerca también ya de Dios y hay que acompañarle, aunque sea, a veces la religiosa va pues 4 horas de camino para visitar luego, pues a dar la catequesis a los niños y visitar a familias o a mujeres o hombres que están solos y enfermos, ¿no? Es un trabajo para mí maravilloso, hermoso, pero es muy edificante. Y muy sacrificado también, ¿eh? Claro, claro. Ahora que estás mencionando migración, es un fenómeno que se da literalmente en todo el mundo, ¿no? Uno no puede hablar que es un reto que está enfrentando Cuba. Toda Latinoamérica, toda África, Asia. Pero ya hablando de una manera más concreta y sobre todo cómo la Iglesia atiende las consecuencias de la migración, ¿qué es lo que viste tú? O sea, generalmente en otros países se ve, pues se rompe el núcleo familiar y ese tipo de dinámicas. Para responder a ese reto, ¿qué está haciendo la Iglesia en Cuba? Yo quizá lo pondría un poquito desde otro ángulo, Jonás. En el caso de Cuba, el hecho de que mucha gente se vaya supone, como tú dices, una ruptura familiar, primero, pero luego hay mucha gente que también la familia se une ahora con la persona que se fue, con lo cual quedan los más mayores, que es un reto grande, como hemos hablado. El segundo reto para la Iglesia es que los laicos son fundamentales, y se le está yendo muchísima gente, claro, que eran los que estaban llevando la labor. Entonces es un reinventarse todo el tiempo. Yo ya digo que llevo muchos años yendo a Cuba y siempre ha sido un problema la inmigración, de mucha gente que yo conocía que ya no están allí, ¿no? O sea, para mí también a veces es difícil cuando vuelves a ir, pues saber que la persona ya no está ahí,
pero últimamente yo lo veo más y más. O sea, el hecho de que esos pilares que había de la Iglesia, a veces con mucho pesar de ellos mismos, se van. Entonces hay que volver a formar. Hablabas de la formación tan buena que han tenido. Yo creo que Cuba, la Iglesia en Cuba, ha puesto muchísimo empeño en formar muy bien a sus laicos. Sí, lo Entonces, noté. se te van. Entonces tienes que volver a empezar. Pero es lo que yo pienso que a mí me admira. O sea, yo creo que estaría cansadísima, estaría ya agotada. O desanimada. Pues hombre, yo creo que les cuesta mucho, yo creo que, pero están muy fijos también en lo que te digo, su misión que Dios les ha dado es estar ahí y hacer que la fe siga viva. Y lo tienen tan, bueno, pues a lo mejor son 3 al final en vez de 10, ¿no? Nos contaba un sacerdote que, por ejemplo, había tenido una reunión de jóvenes en la que tenía 8 acólitos. En la siguiente reunión solo quedaba 1. Los demás se habían ido todos. Pero ¿qué pasa? No es que estuviera desesperado, llorando, no, simplemente es que tienes que volver a empezar, volver a reinventar. Y yo creo que es lo que hablábamos del luchador de boxeo, ¿no? Tanto encajar el golpe y, bueno, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Yo creo que en eso la Iglesia de Cuba es un ejemplo para todo el mundo de no desanimarse y no decir, bueno, pero nos pasa mucho, ¿no? Es que la gente joven no viene, no, es que han cambiado la cultura, es que han cambiado la sociedad, es que hoy en día no se siguen los valores cristianos. Bueno, pero y sigue, pues si no puede ser por aquí, vamos por allá, ¿no? Te reinventas, como dices tú. Y si se han ido, pues vamos a buscar a otros. Y así, pero yo creo que son muchos años. Yo, la verdad es que para mí, por eso me parece que esta iglesia, como iglesia, tenía que recibir la medalla al heroísmo de pues volver a buscarse, volver a inventarse, la gente que se va, la economía que se cae, pues todo el embargo, el COVID, la guerra de fuera, bueno, el sistema en sí, todo. O sea, ¿no? Que es muy complicado. María, hace también ya bastantes años tú hiciste un documental hermoso sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, que es pues, la devoción por excelencia de los cubanos. ¿Tú has visto algún cambio en esta devoción? ¿Has sentido que a través de los años hay menos sincretismo en cuanto a cómo se ve esta devoción mariana en el pueblo cubano? Sí, en mi último viaje tuve también la oportunidad de volver al cobre. Para mí, bueno, es que Cuba para mí es... Sí, sí, es un amor. Tienes tu corazón en La Habana. Sí, no, en La Habana no, yo diría en toda la isla, porque cada sitio tiene su encanto y tiene su belleza, ¿no? Como el pueblo cubano es un pueblo muy bello, tengo que decirlo. Y la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre es una devoción también muy, muy interesante, porque sincretiza ese amor del pueblo cubano con todas sus vertientes, ¿no? La vertiente que tiene de la descendencia de los esclavos afro provenientes de África, tiene lo que poco que ha quedado, hay que decir poco, de los habitantes originales y del ambiente español que vino, ¿no? O sea, sincretiza en realidad a todas las diferentes personas que componen ese pueblo cubano que es tan lleno de una mezcla y tan vivo, ¿no? Y yo es lo que he visto, sigo viendo estuvimos en el Cobre, como te decía, y allí también hay un sitio donde se pueden poner los exvotos, ¿no? La gente que ha ido a pedir y a rezar, bueno, pues cada día tienen que limpiar esa mesa de exvotos, ¿no? Y hay que decir que el Cobre está bastante alejado, está como a unos 25 kilómetros de Santiago, o sea, no es que esté de camino a ningún lado, la gente va extra allí a hablar con la Virgen, a dejarle sus peticiones y a dar gracias a la Virgen por muchísimas cosas que han recibido. Y en todos los lugares tú ves a la Virgen de la Caridad del Cobre, en muchas casas. Es una cosa que yo creo que es muy importante, la madre, ¿no? Yo pensaba ahora, en este último viaje, me acordaba de aquel viaje que hubo cuando fueron los 400 años de la llegada de la Virgen a la bahía de Nipe, en el oriente de la isla. Y yo pensaba que en estos momentos cuánto necesita también Cuba de este apoyo maternal, ¿no? De este consolo, de esta consolación. En estos momentos la Iglesia, como la madre con el manto que tiene esos 3 niños que representan a los 3, ¿no? Al indio, al negrito y al español, que los une como madre de todos los cubanos. Yo creo que esto es maravilloso y la verdad es que me ha parecido que no se ha perdido para nada este mensaje de unidad, que es uno de los mensajes más importantes para una realidad que ha sufrido también históricamente muchos desgarres, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy importante, la unidad del pueblo cubano, que es difícil a veces para ellos. María, yo creo que es para nuestros televidentes debe ser muy, muy valioso escuchar pues buenas noticias en el sentido del testimonio que nos estás compartiendo, ¿no? De esa fe fuerte, esa fe sólida, ese deseo de evangelizar. Y ahora sí estamos recibiendo
de Cuba algo, ¿no? ¿Qué podríamos decir que Cuba necesita de la Iglesia Universal? Además, evidentemente, mucho de cuestiones materiales, eso es evidente, pero la Iglesia Universal, ¿qué le puede dar a la Iglesia de Cuba? Yo creo que la Iglesia en Cuba, durante todos estos años que estamos hablando, puede haberse sentido un poco sola. Un poco sola porque hay también un cierto aislamiento, no solamente porque es una isla, sino porque era no sé, como que le ha dejado un poquito, bueno, ya funcionarán como pueda. Yo creo que el sentir con la Iglesia es muy importante, ¿no? Por supuesto, primero rezar por ellos, además de la ayuda material que les puedas decir, pero también yo creo que el aceptar el testimonio de esta Iglesia cubana es también una manera de darles algo, de darles confianza en que lo que han estado haciendo durante tantísimos años es motivo de ejemplo para otros, ¿no? Muy cierto. Tú también has hablado de la formación de los laicos. Yo he visto material catequético, explicando las fiestas de la Iglesia, explicando lo que significa la misa, material que yo creo que muchos países del mundo podrían copiar porque nuestros fieles en muchos países, bueno, nuestros fieles, la gente que está bautizada, porque los fieles a lo mejor están más, le falta mucha formación, ¿no? ¿Por qué existe, qué se hace en la Iglesia? ¿Por qué significa el cirio litúrgico? Claro, la gente que de Iglesia sabe, pero fuera de la Iglesia muchas veces no sabemos cómo explicar estas cosas a la gente lejana. Y eso en Cuba lo han aprendido perfectamente cómo explicarle al más lejano que está por ahí la simbología de la Iglesia, la fe, el Evangelio, o sea, lo han masticado mucho y yo creo que eso es una cosa, o sea, aceptando eso de ellos, pidiendo también que nos ayuden en eso, sería una manera también, pienso yo, de darles apoyo, ¿no? O sea, no siempre, bueno, cada uno va a lo suyo. Y luego también pienso, por supuesto, que aunque es un tema que es más complicado, pero la Iglesia de Cuba, en esto me lo han dicho también, están muy agradecidos a la Iglesia Universal por la cantidad también de sacerdotes religiosas que manda. Y yo creo que es una cosa que tenemos que seguir haciendo. Pues porque por esta realidad que tienen es difícil a veces, claro. Aunque hay vocaciones en el seminario y tal, pero tampoco hay tantísimas. A lo mejor son, pues yo qué sé, cada año pues habrá pues 5 o 6 para una isla que, pues quieras que no es bastante, geográficamente también a veces muchas zonas rurales donde no se puede llegar a todos los lados. Entonces yo pienso que esta generosidad de la Iglesia Universal, que están muy agradecidos ellos, tiene que seguir ahí, ¿no? Me llamó, por ejemplo, me pareció precioso, me encontré con un sacerdote italiano en una de las diócesis que era de Milán y que el arzobispo de Milán, en una reunión que tuvo con el clero, dijo, ¿no?, que la Iglesia de Cuba le había pedido si podía haber sacerdotes que quisieran ir allí. Con 63 años, este hombre, que no había salido en su vida de Milano, había sido cura toda su vida en Milán, decidió irse a Cuba, lleva 7 años allí. Ahora tiene ya 70 y pico, eso fue cuando tenía 63 años. Lo dejó todo, además era italiano, no sé si hablaba español, yo creo que no, porque estaba aprendiendo, o sea, y me pareció un ejemplo maravilloso. Y me dijo, es que, porque le dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Dice, no, se me quedó esta frase del obispo, yo dije, yo no, pero yo veía que estaba ahí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Fue la llamada de Dios a los 63 años a un sacerdote italiano. Entonces, esa generosidad yo la he visto muchísimo, así como ves ese sufrimiento y ese esfuerzo de la Iglesia, ves también muchísimo la gracia de Dios actuando en Cuba. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-perú.org.